Sí. Sí, sí, te escuchamos bien. Bueno, listo. No, bueno, a ver, vamos a tratar de analizar un poquito dónde estamos parados y pueden pasar. Y la verdad es que la idea es poner un poco el foco más en qué es lo que puede venir que en hacerles por ahí, no digo perder el tiempo, pero en robarles minutos y sobre todo ya a esta hora que uno está cansado, tratando de analizar cómo llegamos acá y la mayoría de ustedes ya debe haber escuchado a algún economista por demás de calificado explicando cómo llegamos acá. En realidad es una sucesión de problemas heredados y de malas decisiones tomadas en algunos momentos en cuanto a algunas cuestiones básicamente económicas y financieras del país. Y creo yo que siento de la situación que tenemos hoy me parece que tiene mucho más que ver con errores internos que con esa cuestión externa que se plantea. Es verdad que hay una corrida de mundo en cuanto a salir de riego, pero cuando a todos les pegan una piña, a nosotros nos están pegando 10 o 12, o sea, a ver, tenemos que haber hecho. Ahora, habiendo dicho esto, lo que quiero ver es cuáles son las cuestiones básicamente hablando de la economía y del mercado financiero local que ponen en jaque el futuro o la coyuntura de corto plazo de la Argentina, y después intercambiando un poco con Camila y en función de también los cambios que hemos tenido en el mercado de granos, porque no solo que tenemos problemas o hay cuestiones bastante difíciles para soslayar y para afrontar en la financiera, sino que también tenemos un mercado de granos que no se está comportando del todo, no digo del todo bien, pero que nos está poniendo ante algunos desafíos, y ni hablar si tenemos en cuenta la vuelta de las para nada queridas retenciones. O sea que vamos a arrancar y vamos a partir desde la cuestión netamente financiera. A ver, ¿qué es lo que pasó este último tiempo? El mercado financiero internacional dejó bien en claro que de golpe empezó a desconfiar de la Argentina, la desconfianza se trasladó al precio de los activos y nos encontramos con un mercado internacional que muy rápido nos dio la espalda y nos puso en una situación tremenda. ¿Qué es lo que está pasando? Desde la llegada de este gobierno hasta acá por primera vez, uno de los grandes que ha tenido el gobierno era devolver a la Argentina a los mercados internacionales y haberla puesto de nuevo en el mercado internacional. Eso es importantísimo porque eso le da la posibilidad a un país de comprar tiempo y de siendo prolijo en sus números y en la forma de llevar adelante el país, lo que el mundo te preste plata para que vos vayas realizando todas las obras de infraestructura y solucionando los problemas, si quieren, productivos del país para poder poner al país en la senda del crecimiento. 2017 y 2018, perdón, 2016 y 2017, el mundo le había dado la mano derecha a la Argentina y lo había puesto dentro de lo que se podría decir una posición de privilegio en cuanto a la toma de deuda del país. Es decir, cada vez que la Argentina salía con algún bono, el mercado se lo recibía con los brazos abiertos, sobreofertaba, es decir, había más plata para comprar bonos de la cantidad de bonos que había de la Argentina y eso había posicionado a la Argentina en una posición de poder acceder a tasas no iguales a las de nuestros pares latinoamericanos, pero que íbamos camino a que fuesen iguales. Bueno, a partir de diciembre del año pasado y entrando en febrero y enero, en enero y febrero, perdón, el mercado internacional desconfiar de la Argentina y rápidamente toma la decisión de darle la espalda y con un mercado financiero internacional cerrado las cosas se complicaron demasiado rápido. Hoy la Argentina enfrenta, dentro de todos los problemas en términos económicos que enfrenta, tiene problemas urgentes que solucionar y problemas importantes que solucionar.
Dentro de los urgentes hay dos. El primero y el más importante de todos es el riesgo país. ¿Por qué? Porque esto que ustedes ven acá es un gráfico que lo que está mostrando es la curva del riesgo país de los países emergentes, de los países de Latinoamérica, de Brasil, y la verde allá arriba es la Argentina, que si yo le agrego los números de la semana pasada estoy arriba del 6,5%. ¿Qué es esto? ¿O qué es el riesgo país? El riesgo país, como su nombre en cierta forma lo indica, es cuánto de tasa de interés te pide alguien que te va a prestar plata en el mundo por encima de lo que es considerado la tasa libre de riesgo en el mundo. La tasa libre de riesgo en el mundo hoy es la del bono del Tesoro norteamericano, y cuando vos decís que estás 650, 700, 750 u 800 puntos como llegamos a estar hace nosotros de riesgo país, es 8% por encima de la libre de riesgo, que hoy está entre 2,25 y 2,50, 2,55 a nivel internacional. O sea, el riesgo país de Brasil hoy en la zona de 2,5% lo que está significando es que Brasil está consiguiendo plata en el mundo más o menos al 4, 4,5% en forma, incluso con todos los problemas y toda la incertidumbre que hay en relación a quién va a ser el próximo presidente brasileño. Esta curva tiene un mensaje implícito bien claro para la Argentina, y es: para el mundo internacional la Argentina está fuera del mercado de crédito, porque cuando te ponen niveles de riesgo país tan altos y con tanta diferencia a tus pares, indirectamente lo que está diciendo es que vos estás en default. No es real porque vos no defaulteaste ningún vencimiento, y no es que al momento de pagar no pagaste. Pero como ustedes saben, los mercados financieros siempre se adelantan, o tratan de adelantarse, y en lugar de esperar a que vos defaultes, te lo haces saber con anticipación. De ahí la desesperación de este gobierno, que ahí sinceramente creo que estuvo muy rápido de reflejos, en ir a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para asegurarle al mundo que, más allá de todos los problemas a los que se enfrenta la Argentina, no iba a entrar en default. Lo que pasa es que del momento en el cual se anuncia el arreglo con el fondo hasta acá, las cosas cambiaron bastante, y por eso, durante las últimas 3 semanas, cuando se precipitó todo, obligó al gobierno y básicamente a la cúpula económica a tener que armar un programa bastante urgente y a tener que renegociar las condiciones con el Fondo Monetario Internacional, porque si no la cosa se iba a complicar en serio. Es decir, el programa del Fondo Monetario Internacional es un programa de 50.000 millones de dólares que tenía un desembolso este año, y después el resto, si se cumplía con las metas, venían en el 19, 20 y 21. Lo que salió a hacer este gobierno es a pedirle al Fondo Monetario Internacional que, dada la situación y la gravedad de la misma, todo el desembolso venga entre el 19 y el 20 para tener cubiertas todas las necesidades financieras, y de esa forma asegurarle al mercado internacional que la Argentina no va a entrar una vez más en default. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias directas, si quieren desde el punto de vista financiero y de corto plazo, a los que se enfrenta la Argentina? Bueno, esto que ustedes están viendo acá es básicamente la curva del rendimiento de los bonos de la Argentina emitidos en dólares. Primera particularidad de la curva: está invertida, es decir, pagan más tasa los bonos que rinden más cerca que los que rinden más. ¿Por qué? Porque los bonos que rinden más lejos, ese que dice AC17, vence en el 2117. Básicamente el mundo lo que te está diciendo hoy es: para esa fecha vamos a estar todos muertos, o sea, si lo pagás o no lo pagás, la verdad que ya no es problema nuestro. Lo que me preocupan son los bonos que vencen entre el 2019 y el 2023, 2024 y hasta 2025, y por eso son los que más arriba están en la curva, o los que más tasa de interés están pagando. Acá hay dos visiones. Una visión es, para la tasa que están pagando estos bonos, indirectamente lo que están diciendo es, si yo tomo como referencia que en el mundo desarrollado están pagando entre 2,5 y 3% de tasa anual en dólares, y en el mundo o en el mercado emergente no más de 5, 5,5,
que un bono que vence en el 2020 en la Argentina esté pagando entre 10 y 11% de tasa, indirectamente lo que está diciendo es, esto es riesgoso. Si está pagando esta tasa, es muy riesgoso. Y del otro lado hay una visión del otro lado del mostrador que te dice que, salvo que nos encontremos con por parte del Fondo Monetario Internacional durante las próximas semanas, los números del 2019 y el 2020 están cerrados. O sea, estos bonos se van a pagar, sobre todo el que vence en el 2020. Pero bueno, el mercado todavía no cree que esto vaya a ser así y por eso continúa priceando los bonos en estos niveles. Ahora bien, si uno analiza o quiere analizar cuáles son los grandes problemas y desequilibrios que enfrenta la Argentina y con toda esta crisis cambiaria y monetaria que vivimos estas últimas semanas, ¿dónde estamos parados? Uno dice, bueno, ¿cuáles son los factores de desequilibrio de corto plazo que realmente se pueden llevar puesta a la Argentina? Primer punto, vencimientos de LEVAX. Acá tienen los vencimientos de LEVAX para cada uno de los meses, desde junio del año pasado hasta este año, y como verán, desde abril de este año, abril-mayo de este año, el Banco Central, al cambiar la cúpula, uno de los objetivos primordiales fue, básicamente, desarmar esto. ¿Por qué? Porque esto es uno de los principales caldos de cultivo para generar rápidamente una corrida cambiaria. Es decir, el día que la gente se asusta, no hay tasa de interés en pesos que le interese, que lo incite a quedarse en pesos y lo que quiere es dólares. Con semejante cantidad de pesos dando vueltas, esa gente que sale de LEVAX y se te va a dólares, te genera una corrida cambiaria como la que ya vimos. Bueno, ¿la barra qué dice? La barra dice que en septiembre vencen 403.000 millones de pesos de LEVAX, de los cuales todavía nadie sabe cuántos se van a refinanciar, básicamente cuántos se van a renovar, esa es la palabra, y cuántas de las personas que tienen LEVAX van a decidir no renovarlo para pasarse a otro instrumento, en su mayoría dólares. Bueno, y después, roja ahí. ¿Qué es la línea roja? La línea roja es el total de LEVAX expresado como porcentaje, o básicamente sí, como porcentaje de las reservas, es decir, las LEVAX en dólares. Como ustedes verán, junio del año pasado, 500.000 millones de pesos de LEVAX representaban el 77% de las reservas, y hoy 400.000 representan el 20%. El 80% de devaluación que tuvimos de mayo a hoy le pegó una licuada a las LEVAX que es tremenda. Indirectamente, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Son un peligro latente todavía? Sí. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, si el 100% de las LEVAX decidiera no renovarse, cosa que no podría pasar porque entre el 25 y el 30% de las LEVAX están en manos de entidades bancarias y esas se renuevan seguro, claramente vos podrías tener una pequeña corrida cambiaria que te generaría un desequilibrio de corto plazo porque esa gente dejaría de querer pesos para pasarse a dólares. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto es el stock total de LEVAX? 627.000 millones de pesos, de los cuales 403.000 vencen en septiembre. En un principio, cuando Luis Caputo se hizo cargo del Banco Central, una de las primeras que negoció con el Fondo Monetario Internacional fue un acuerdo para terminar con esto a diciembre. Como viene la cosa, dificulto que las LEVAX terminen en diciembre. La tasa de interés va a seguir siendo relativamente alta. Si el tipo de cambio no sufre una corrida en las próximas semanas, nos vamos a encontrar con que una parte importante de las LEVAX se van a seguir renovando y hasta que un poco el Banco Central no va a poder ocuparse de terminar con este instrumento. Ahora bien, vamos a las preguntas que nos interesan y que en cierta forma nos asustan a todos. ¿Estamos ante una crisis cambiaria? Estamos ante una crisis cambiaria. ¿Estamos ante una crisis financiera? Estamos ante una crisis financiera. ¿Es el 2001? No tiene nada que ver con el 2001. ¿Puede llegar a ser el 2001? Depende con qué. ¿Por qué? Y porque podemos empezar con una serie de cuestiones. En el 2001, a ver, vamos por este lado. Primer diferencia tremenda con el 2001. Ustedes lo que están viendo acá son los depósitos en dólares, expresados en millones de dólares, en el sector bancario argentino. No solo que los depósitos en dólares no bajan, sí que está pasando. Hay una dolarización de cartera. Gente que tiene, o que tenía, mejor dicho, pesos en sus cuentas, los está dolarizando. Pero no se lo está llevando a la casa.
¿Y eso me tiene que dejar tranquilo? La verdad es que la respuesta no sé. Lo que sí les digo es que, en general, el colectivo de la gente no está desconfiando de las entidades bancarias. Y acá hay una realidad que es muy importante en cuenta. En el 2001, el problema gravísimo que generó el corralito es que nosotros teníamos una ley que decía que por cada peso que andaba dando vuelta en la Argentina había un dólar que lo sostenía. Bueno, en realidad eso no era así. ¿Por qué? Porque por la teoría del efecto multiplicador del dinero, por cada peso barra dólar de ese momento que entraba al circuito financiero, lo único que quedaba en manos de los bancos era el encaje y el resto se prestaba. Todos los sistemas financieros del mundo descansan sobre esa premisa. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa premisa descansa sobre una cuestión que es la siguiente, y es la confianza de la gente que va a generar que no todos el mismo día vayan a querer sacar nuestros pesos barra dólares del banco. Bueno, en el 2001 lo que pasó es que todos juntos quisimos sacar del banco y el problema era que no queríamos pesos, queríamos dólares. Bueno, y ahí vino el... Sí. No hubo alternativa, quebraba el sistema financiero, tuviste que armar un corralito. ¿Es necesario armar un corralito hoy? No. ¿Por qué? Porque los dólares esos están. Parte están como encaje y otra parte están en los bancos, pero están. ¿Van a armar un corralito de pesos? ¿Qué sentido tiene armar un corralito de pesos si el Banco Central es el dueño de la impresora? ¿Para qué te va a generar semejante problema desde el punto económico y político? Si la gente va a buscar los pesos, marcha, si no están los pesos, hora del Banco Central, imprimí y le dan los pesos a la gente. Acá el problema es si no estuvieran los dólares. Hasta hoy ese problema no está. O sea que desde el punto de vista de Corralito 2001 estamos lejísimos. Sí hay una serie de cuestiones que pueden llegar a ser similares en cuanto a consecuencias. Bueno, pero esta situación en la que nos encontramos, ¿puede llevar al gobierno a defaultear? No digo que lo vaya a hacer. La probabilidad claramente no es cero. Para mí es probable, pero no lo veo posible. ¿Qué estamos necesitando? Que el gobierno realmente cumpla con el plan que le llegó al Fondo Monetario Internacional. Y ahí uno rápidamente lo que se da cuenta es de que toda esta crisis obligó al gobierno a llevar adelante un ajuste mucho más rápido y mucho peor al que el gobierno se imaginaba o al que tal vez tendría que haber hecho en el momento en el que vino. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner a llorar sobre la leche derramada, y la idea de esta charla era por ahí pensar en dónde estamos y hacia dónde vamos, y no en lo que se debería haber hecho, porque si no nos van a agarrar las 12 de la noche y no vamos a llegar a ninguna conclusión. Ahora bien, fíjense esto. Esto es depósitos en moneda extranjera de los argentinos en el sistema financiero, básicamente en el sistema bancario, del 2000 a la fecha. ¿Ven lo que yo les decía? Casi el 70% de los depósitos que los argentinos tenían en el sector financiero entre el 2000 y el 2001 estaban dolarizados. ¿Cuánto había de eso en los bancos? El 25%. O sea, había 45% de eso que no estaba. Por eso hubo que poner un corralito. De ahí hasta acá, hoy estamos con la mayor cantidad de dólares en el sistema financiero local. Y con una ventaja tremendamente importante, que es no menor y fue uno de los grandes problemas del 2000-2001. En aquel momento, la mayoría de las deudas que tenían los privados estaban nominadas en moneda extranjera. Hoy, en la actualidad, por una disposición del Banco Central, las únicas personas que pueden tener deuda en moneda extranjera física, personas físicas o jurídicas, son aquellas que tienen la totalidad o parte de su flujo en la misma moneda. De lo contrario, no pueden en el sistema financiero contraer deuda en moneda extranjera. Supongamos que nosotros vamos al extremo, lo deben haber leído por ahí. No, la solución es dolarizar la economía. Hagamos la gran Ecuador. Terminemos con nuestra moneda, terminemos con esta mentira, porque de hecho
el peso es un papel transaccional en la Argentina, y vayamos a nuestra realidad. A nosotros nos gustan los dólares, y nos gustan los dólares billetes, y los queremos tener encima en casa, y no en un bono ni en ninguna de esas cosas raras que andan dando vuelta. Bueno, si yo quisiera hacer eso hoy, y digo, bueno, ¿cuál es el total de la base monetaria? Es decir, la cantidad de pesos que andan dando vuelta en la Argentina. Le sumo el stock de Levax y todos los pases interbancarios y las letras de liquidación. Bueno, eso suma hoy 54.730 dólares, perdón, 54.730 millones de dólares, al tipo de cambio de fines de la semana pasada. Ese mismo número, a principios de este año, era 126.240 millones de dólares. Claramente, ese corte de manga que ustedes están viendo en la caída de 126 a 54.000, la explicación es básicamente lo licuaste todo vía devaluación. Pero ¿qué es lo que te empieza a explicar esto o a dejar un poco en claro? Que si vos eso y tomás las reservas brutas, no netas, y ahora voy a explicar por qué no, vos te encontrás con este cuadro. En negro es dólar cobertura. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto tendría que valer el dólar si yo quisiera pseudo dolarizar la economía? Contra el verde, que era la cotización del tipo de cambio real de la Argentina. Fíjense que nosotros ya empezamos a tener un problema con el cepo cambiario y el atraso generado por el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Básicamente, ¿cuándo? Enero, febrero del 2011, el cepo vino el 31 de octubre del 2011. De ahí en adelante, la brecha se empieza a agrandar. Fíjense lo que fue en enero del 2016, ese golpe para arriba que tenemos, que es la devaluación o el sinceramiento, si quieren, del dólar paralelo que teníamos en aquel momento, que es cuando se abre el cepo cambiario y vamos a entre 13 y 14 de tipo de cambio. Pero de ahí para acá, nunca en realidad fuimos a una situación en la cual uno podría considerarla, si quieren, de pseudoequilibrio, en la cual vos tenés una cantidad de pesos dando vuelta en la economía, que si vos lo quisieras dolarizar al tipo de cambio que tenés, los dólares te alcanzan. Bueno, hoy entre 39 y 40, casi que si lo querés hacer, forzándolo, porque estamos hablando de reservas brutas, lo podés hacer. ¿Qué conclusión uno puede sacar de este gráfico? Yo no estoy en condiciones de decir ni cuánto va a valer el dólar mañana, muchísimo menos la semana que viene, el mes que viene, y ni hablar diciembre. Pero sí lo que les puedo decir es que a estos niveles de tipo de cambio, y con estos pesos circulando en la economía, y con estas Levax y todo, es difícil que uno pueda imaginarse golpes muy grandes durante un tiempo, o un lapso de tiempo sostenido del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque se termina asfixiando la economía. En algún momento la economía va a estar tan dolarizada que alguien va a tener que vender los dólares para poder transaccionar. Y esa es un poco la cuestión que hay atrás de este gráfico. No digo que no vaya a seguir subiendo el dólar. Lo que digo es que los dos últimos golpes de devaluación lo que hicieron es llevar la situación a un extremo en el cual vos decís, bueno, de acá para arriba, salvo que cambie la cantidad de pesos circulando en la economía, no deberíamos tener golpes como el que tuvimos. Sí los podés llegar a tener desde el punto de vista de que te pase un día por una cuestión puntual, pero de ahí a que se pueda sostener es más complejo. Es lo que ustedes deben haber escuchado o deben haber leído, que hay muchos que hablan de un banco central corriéndose y dejando que el tipo de cambio haga un overshooting. ¿Qué es un overshooting? Dejarlo que vaya todo lo arriba que los compradores quieran comprar, y cuando llegue allá arriba y no haya más compradores, lo único que tendrá que hacer, o no le quedará más remedio al tipo de cambio que bajar, hasta encontrar un equilibrio en el donde vuelvan a aparecer vendedores y vuelvan a aparecer compradores. Reservas internacionales. ¿Cómo estamos? Acá las tienen desde diciembre del 2015 hasta hoy. 54.000 millones de reservas, más o menos entre 54 y 55.000 millones de reservas totales,
Y cuando yo le saco los encajes y los depósitos del gobierno, es decir, las reservas netas, estoy en 32.000 millones de dólares. Y este gráfico lo único que muestra es la imposición de la realidad. En mayo del 2018 nos fuimos a dormir el Día del Trabajador con un tipo de cambio de 20,50, hoy el cierre fue 37,50, venta al público, básicamente entre eso y 38. ¿Cuánto hubo en ese periodo? 80% de devaluación. ¿Y por qué nosotros nos pasamos todo el 2016 y el 2017 casi sin devaluación o con un tipo de cambio que devaluaba pero muy por debajo de la inflación? Porque había una oferta de dólares, en su mayoría financieros, que estaban tapando, y lo hemos visto en muchas de las reuniones o en algunas de las que hemos tenido a través de estas videoconferencias, era que ese flujo de fondos netamente transaccional, financiero y de corto plazo, lo que escondía detrás era dos grandes, si quieren, problemas estructurales de la Argentina que en algún momento iban a mostrar su cabeza, que era la dolarización de portafolio, básicamente el ahorro en dólar billete de los argentinos promedio, por un lado, y por el otro lado, que al tipo de cambio que teníamos, el turismo en el exterior del país era tremendo. Si yo analizo 2016 y 2017, entre los dos ítems sumados fueron casi 40.000 millones de dólares. ¿Qué posibilidad tenía de seguir eso en el tiempo? Ninguna. Y encima este año se le suma que nos faltaron 20 millones de toneladas de soja y casi 10 millones de toneladas de maíz, que no hubiesen solucionado el problema, pero claramente eran entre 8 y 9 mil millones de dólares más, con los cuales el Banco Central iba a poder contar para por lo menos hacer que este golpe devaluatorio no fuese tan agresivo. La mejora, ahora quiero empezar a discutir qué es lo que viene o de qué tendríamos que hablar acá desde la cuestión comercial y desde la cuestión cambiaria, y siempre sin perder de vista la primera parte de la charla, que es, vamos a ver si el gobierno logra llevar adelante el plan que le está presentando al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional garantice adelantar los desembolsos y la Argentina pueda hacerle frente a las necesidades financieras del 2019 y del 2020. Luis Caputo lo dijo la semana pasada en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. El 2019 está totalmente cubierto. Es más, nos sobra plata. Tiene razón. El problema es el 2020. Y hay algunos supuestos que hace el Banco Central para decir que en el 2019 le sobra plata, que hay muchos analistas que esos supuestos los ponen entre signos de interrogación. Por ejemplo, si el mercado le va a renovar el 100% de las LETES. Es un tema menor. Hay entre 16 y 17 mil millones de dólares de LETES dando vuelta en el mercado. En la medida que las LETES, los tenedores las sigan renovando, no hay ningún problema. El problema está si algún día los tenedores deciden no renovar las LETES y le piden al Banco Central, básicamente al Tesoro, que les dé los dólares, billetes cantantes y sonantes. Bueno, si eso llega a pasar, podemos llegar a tener un problema. ¿Por qué? Porque obviamente volvemos a lo mismo. Es decir, se traba el mercado, se vuelve ilíquido, el tenedor del título quiere que le devuelvas el capital porque no le interesa seguir devengando tasa y te genera un estrés de caja que puede llegar a poner la situación en peligro. El Banco Central tiene algunos stress test hechos y ellos dicen, y los números así lo demuestran, que incluso si el 50, el 60 o hasta el 70% de las LETES no se renovaran, ellos tendrían la capacidad como para hacerle frente y no tener no pasar ningún mal momento en términos financieros. Ahora bien, con toda esta devaluación que tuvimos, la Argentina vuelve a una posición en términos de capacidad de competitividad o de competitividad exportadora
bastante interesante, y como es la historia repetitiva de la Argentina, toda competitividad exportadora, lamentablemente, de la Argentina se apalanca en una sola cosa, que es competitividad cambiaria. Este gráfico que ustedes están viendo acá es el tipo de cambio real multilateral, ajustado todo por inflación a precios de septiembre del 2018, o sea, de la semana pasada. ¿Qué te dice este gráfico? El tipo de cambio real hoy de cada momento de los últimos 20 años de la Argentina. Es decir, la explosión de la Rúa con un tipo de cambio, como si nosotros tuviéramos hoy un tipo de cambio de 18,70. O sea, no había alternativa ahí, tenía que explotar. De ahí te fuiste a 56 pesos de hoy, que es el famoso 3,60, 3,70 de la misma Remes-Lenikov. Eso es lo que se conoce en el mercado, que yo les decía recién, como un overshooting. Fuiste a un nivel de tipo de cambio que licuó todo. Y no solo que licuó todo, sino que le puso un cartelito a la Argentina en total que decía de remate. Con $1 venía y te comprabas lo que querías. Y de ahí empezás a explicar muy fácil, y encima tenías un nivel de capacidad instalada, de infraestructura, sin un muy grande. ¿Eso qué es lo que te permite entrar en este sendero en el del overshooting? Viniste a un nivel de tipo de cambio que se movía entre 40 y 47 pesos de hoy, bastante bueno, hasta que empezaste a cerrar la economía con el primer gobierno de Cristina y con el segundo la terminaste de estrujar, pero fíjense dónde estamos. ¿Qué quiero decir con esto? El 40 de hoy nos lleva más o menos al 2007. ¿Qué te dice este gráfico? Y lamentablemente es triste para un país como la Argentina, que el tipo de cambio real multilateral de la Argentina no tiene ninguna chance de permitirle a la Argentina ser un país sostenible y sustentable, te guste o no te guste. Y cuanto más bajo sea el tipo de cambio real multilateral, más grave va a ser el ajuste. Ahora bien, vamos al gráfico comparativo. Este gráfico, ¿qué es lo que me dice? Este gráfico está hecho... Perdón. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Cami. ¿Podés repetir lo último que no se alcanzó a escuchar bien, por favor? Sí. Lo que te explica este gráfico es que Argentina, me parece que es importante que se entienda bien lo que dijiste. No sé si todos pudimos. Gracias. Sí. Este gráfico lo que está explicando básicamente, este que dice tipo de cambio real multilateral, es que hasta que no logre un mercado de exportación internacional que sea bastante más independiente del agro, lamentablemente necesitamos un tipo de cambio real multilateral que sea alto en relación a nuestros competidores. ¿Por qué? Porque si no, cualquier problema climático que nos genere una falta de ingreso de divisas producto de menores ventas, la pagamos con una crisis económica. Y este año lo que agravó esa situación es que el tipo de cambio real multilateral estaba demasiado bajo. O sea, se sintió mucho la falta de los 30 millones de toneladas, 20 de soja y 10 de maíz básicamente. Porque si nosotros hubiésemos estado con un tipo de cambio general medido hoy más cercano a los 30, 32 pesos, probablemente no hubiésemos tenido el nivel de devaluación que tuvimos. Ahora bien, este gráfico es igual al anterior, nada más que me compara con Estados Unidos y con Brasil. Brasil, principal socio comercial, Estados Unidos le pega en el palo, menos, pero le pega en el palo. Fíjense este gráfico, este gráfico es interesantísimo porque describe muy bien qué juego tiene que jugar la Argentina. Fíjense, enero del 97 hasta mayo del 2002.
Palo de mayo del 2002 y pasaste de un tipo de cambio real, de si quieren en la zona de 70, 80, abajo de 100, a 250, con Estados Unidos y casi a 200, 220 con Brasil, que es más o menos parecido al tipo de cambio real multilateral sumando a todos nuestros pares comerciales. En la medida en que vos tenés un tipo de cambio real multilateral por encima de 140, grandes chances de que la Argentina pueda crecer en términos de PBI y desarrollarse. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El mundo te queda caro. ¿Por qué te queda caro? Porque para tener un tipo de cambio real multilateral alto, el mundo te tiene que quedar caro porque tu moneda es barata. Entonces es difícil irse de vacaciones al exterior, es difícil acceder relativamente barato a bienes importados, pero hay más trabajo, se sobrelleva bastante mejor la situación. Cuando el tipo de cambio real multilateral empieza a jugar por debajo de 140, el primer momento es espectacular. ¿Por qué? Porque crees que vivía en Londres. Te tomás un avión una vez por año, si podés seguro, 2 y hay algunos que hasta 3. ¿Te parece que los autos alemanes no son caros? Obviamente no para todos, pero no son caros. Y vivís una especie de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuánto te dura? Lo que dura el caldo de cultivo para la explosión. ¿Y cuáles son esas cosas que generan la explosión? Múltiples. Múltiples. Acá fue un mal manejo financiero con tomar deuda en dólares para financiar déficit fiscal en pesos, la historia de la Argentina básicamente, una muy mala cosecha, y bueno, y súmenle lo que quieran. Pero indirectamente lo que hay que entender es que la única forma que tiene la Argentina de vivir en términos de crecimiento hasta que pueda desarrollar un mercado laboral muchísimo más fuerte y muchísimo más desarrollado para el mundo es con un tipo de cambio real multilateral competitivo. Cuando uno en la Argentina empieza a darse cuenta, o empieza a ver, mejor dicho, y de ver se da cuenta, de que hay cosas que las está comprando, cosas del primer mundo, no con tanto, si quieren, sacrificio o no tan caras, ahí es donde tiene que empezar a preocuparse. Salvo que la historia de la Argentina cambie. Yo les digo sinceramente, y muchos de ustedes me han escuchado, yo creí que esta vez cambiaba. Lamentablemente, la piña es distinta pero parecida a la de los últimos 40 años. Tiene, si quieren, otras aristas, otros bemoles, pero es más o menos lo mismo. Sí que sería lo ideal, que no termine como terminaron las anteriores. ¿Están dadas las condiciones para que no termine como terminaron las anteriores? Sí, pero no significa que no vaya a terminar así. ¿Por qué? No estoy diciendo ni una cosa ni la otra. Lo que digo hoy es la probabilidad de cualquiera de los dos escenarios. Acabamos de pasar lo peor en términos de mercado financiero y de aquí en más lo que viene es comenzar a sanar esa parte para que después se traslade a la economía real. No tiene probabilidad cero ese escenario, como tampoco tiene probabilidad cero el escenario de que el gobierno fracase en su intento y tenga que tomar medidas bastante más drásticas. Sí me saco el sombrero porque, y es un cambio real en relación a todas las crisis anteriores. Acabamos de experimentar una tremenda crisis financiera que recién ahora se está empezando a trasladar a la economía real, y ahora me voy a explayar un poquito sobre eso, pero hay algo para destacar. No hubo un solo feriado cambiario, no hubo un solo cierre de banco, en ningún momento se prohibió hacer ningún tipo de operación financiera. Y ustedes me dirán, sí, Sebastián, pero eso para todo lo que tuvimos no es para destacar. Sí, es para destacar. Porque en ningún momento lo que se perdió en el mercado fue liquidez
y libre movimiento de los fondos. A vos podía no gustarte el tipo de cambio, pero todos los días tenías un tipo de cambio al cual comprar. Y si querías, ibas al banco, a la financiera o a la casa de cambio y te llevabas los dólares a tu casa. No es un tema menor. No es un tema menor. ¿Eso significa que apalancado en esa afirmación uno tiene que pensar que esto ya está? No, para nada. Pero si uno analiza las grandes crisis financieras del mundo, lo primero que ve en un país desarrollado es este tipo de cuestiones, que vos no tengas que intervenir como gobierno del mercado. Como les decía, los mercados financieros tienen una característica. Generalmente, característica del mercado financiero. Generalmente lo que hacen es descontar en los precios de expectativa. ¿Qué les quiero decir con esto? Vamos al fin del 2015, principio del 2016. Gana Macri. ¿Ah? ¿Qué empiezan a hacer los bonos argentinos y la bolsa argentina? A subir. ¿Ya era una seguridad que los balances de las empresas iban a ser mejores y que el gobierno iba a ser mejor que el anterior? No. ¿Pero qué estaba haciendo el mercado? Estaba descontando un escenario que podía darse o no, pero esa era la lectura del mercado. Bueno, febrero o marzo de este año, el mercado de acciones y el mercado de bonos ya empieza a dar señales que no le gustaban o no le gustaba lo que estaba pasando. Nos comimos una piña tremenda. Hoy el mercado, el índice Merval, si quieren, el que agrupa todas las acciones de la Argentina en dólares, vale lo mismo que en diciembre del 2015, y los bonos están pagando tasas de interés que no los pagaron ni en la peor época del kirchnerismo. Ahora, ¿qué es lo que hay que monitorear en el corto plazo? Me parece que es clave. Primero, ver cómo se comporta el riesgo país. El riesgo país se va a trasladar a la tasa de interés de los bonos. Y obviamente, en segundo plano, el tipo de cambio. Esas dos variables, o el comportamiento de esas dos variables, sumadas a lo que pueda hacer el mercado de acciones de Argentina, lo que nos va a dar es la pauta de lo que puede venir en términos de economía real. Pero hay una realidad. Siempre el mercado va por delante y la economía real por detrás. ¿Qué estoy queriendo decir? Me da la sensación que lamentablemente se vienen 3 meses muy duros para el país en términos de economía real. ¿Por qué? Porque ahora se viene todo el ajuste de precios relativos de los últimos 50/60 días de crisis financiera. Las tasas de interés para financiarse van a estar altas, todo el mundo va a ajustar fuerte las listas de precios, nos vamos a encontrar con una situación de un estancamiento importante en términos económicos y muchos negocios van a tener que tomar la decisión de si no aumento tanto para poder vender con el riesgo de no poder recomprar, o me siento arriba del stock pero me ahogo financieramente. Lamentablemente me parece que se vienen 3 meses en los cuales la decisión a tomar va a ser la menos peor. ¿Por qué digo 3 meses? Porque el futuro de este gobierno, básicamente, o si quieren, no quiero hablar de gobierno, sino que quiero hablar de situación económica, el futuro de la situación económica o del final de la crisis económica de la Argentina depende de 2 cosas: de la cosecha fina y de la cosecha gruesa. Si nosotros tenemos la suerte de tener una buena cosecha fina y una buena cosecha gruesa, casi que me animaría a decir que la probabilidad de que estemos atravesando en términos de crisis financiera lo peor es grande. No hay ninguna chance de que esto se acomode si nosotros llegamos a tener otro fracaso de cosecha. Y de ahí viene la explicación del porqué de la vuelta de las retenciones. La idea era que en el 2019, primer acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, el déficit fiscal fuese del 2,6% del PBI. La nueva meta es que sea 0. 1,3 es ajuste de gasto por parte del gobierno. El otro 1,3 lo pone el campo con las retenciones.
pero lo pone el campo con las retenciones teniendo una cosecha de 27, 28, 29 millones de toneladas de fina, y tendríamos que hablar de por lo menos 95, 100 millones de toneladas de gruesa. Sin ese aporte, no hay chance. Si querés, Cami, abrimos para preguntas relacionadas con esta parte y después hacemos un repaso de lo que puede ser el mercado de grano. Abrimos, ¿cómo no? O preferís que siga y dejamos todo para el final. Como ustedes prefieran, Cami, no tengo problema. A ver si llega alguna pregunta. Si llega alguna ¿Me pregunta, avisás? vamos a ver. Ahí tenemos una manito levantada. Tengo que identificar quién es. A ver si podemos abrir el micrófono. Sí. Abierto el micrófono, Gabriel. Adelante. Me parece que no te escuchamos. Podés mandar la pregunta por WhatsApp si te parece. A ver, un poquito de paciencia, a ver si nos llega la pregunta. Acá la tengo, a ver. La pregunta es si puede el mercado hoy convalidar un aumento de precios reales teniendo en cuenta el bajo nivel de consumo que hay. Si puede dispararse tanto la inflación. A ver, Gabriel, la respuesta real que te tengo que dar es no sé. Me da la sensación, por los números, no. Y te voy a dar un ejemplo concreto. A ver si está por acá. Acá tenés. Voy a usar este. En el 2002, cuando el salto devaluatorio fue del 300%, ¿alguien se acuerda cuánto fue la inflación del... Yo se los recuerdo. Casi del 80%. ¿Y la del 2003? El 25%. Y de ahí para acá te viniste para abajo. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que cuando vos pegás un golpe devaluatorio muy grande, siempre te armás de un colchón. ¿Por qué? Porque ponés a la economía en una situación de una crisis de precios relativos tan grande que obligás a la economía en general, el que presta servicio, el que tiene comercio, el que vende lo que sea, el que intermedia en lo que sea, para poder seguir trabajando, tenga que hacerse cargo o tenga que absorber una parte importante de esa pérdida. ¿Está? Obviamente tenés diferentes casos. Hay casos en los cuales la elasticidad del precio a la demanda es totalmente inelástica y hay cuestiones en las que no. Y ahí te tenés que ir sector por sector. Pero sí te digo una cosa que es no menor. Ya en la pasada y esta semana, todos los sectores de consumo masivo están analizando seriamente de qué forma van a trasladar a la góndola todos estos aumentos de evaluación, precio de los combustibles, porque las caídas que están viendo en el consumo son tremendas. Es decir, vos vas básicamente a una, si querés, recesión con inflación. O sea, menos consumo con precios subiendo. ¿Cuánto pueden subir esos precios? Cada sector va a tener que adivinar o tratar de encontrar el volumen, mejor dicho, el nivel de precios en el cual la caída del volumen no es tremenda.
Y te va a pasar sector por sector. Ahora, sí lo que yo creo es que no estamos en una situación en la cual vos te puedas imaginar un traspaso total de lo que fue la devaluación a precios. Ahora, te doy un dato real. Ninguno de las proyecciones que se están haciendo hoy en términos de inflación da menos del 40-45 anual. Hay algunos hablando que septiembre, en función de lo que pasó la primera semana, podría llegar a dar 6. Y sí, es bastante lógico. ¿Cuál es o qué es lo que hay que ver? ¿Cuánto da octubre, noviembre y diciembre? Porque si se estabilizan niveles inflacionarios, que el número empiece con 3 o 4, está ante un problemón. Ahora, si tenés un golpe grande en septiembre, después octubre, noviembre y diciembre, tiende a bajar fuerte, bueno, es otro el escenario. Pero sinceramente hoy te digo la verdad, no tengo las herramientas para poder con convicción esa pregunta porque realmente no lo sé. Sí creo que va a tener un reacomodamiento en función de sectores. La curva de precios se va a trasladar hacia arriba. Tengo la sensación de que no va a ser tan agresivo el traslado. Tenemos otra pregunta, Sebas. ¿Cómo las LEVAX que se licitan la semana que viene? ¿Desarme, no desarme? ¿Más oferta de pesos? ¿Quién las tiene? A ver, las LEVAC vos tenés son 400, casi 400.000 millones de pesos están en manos de privados y el resto está en manos de los bancos, lo cual es un problema para el gobierno, o básicamente no para el gobierno, me expresé mal, para el Banco Central. ¿Por qué? Porque la que está en manos de banco, te puedo asegurar que se va a renovar el 100%. La que está en manos de privados va a depender. Y nos encontramos con un tipo de... Generalmente la decisión se toma mucho en función de lo que pasó los últimos días con el tipo de cambio. Si nosotros llegamos con un tipo de cambio relativamente estable, la tasa de interés, como creo que va a ser en las LEVAX, es alta, no va a tener un porcentaje muy alto de adhesión. Muy alto de adhesión. Y bueno, será patear la pelota para adelante. Pero me parece que, a ver, si hay algo que no va a pasar es que el Banco Central va a titubear en mantener la tasa alta. La tasa va a salir alta, arriba del 50, pero firmo ya. Ok, miramos a ver si hay alguna otra, y si no pasamos al tema del mercado. El teléfono dice que no hay más preguntas, el otro también, y no tenemos ninguna en el dispositivo así que... Bueno, si aparece alguna más la dejamos para el final. Dale. Cami, no te vas a preguntar. Vamos. Bueno, ahora, sí, como les contaba al principio, habíamos hablado con Camila, vamos a hablar un poquito de este mercado relativamente convulsionado de granos que tenemos. No quiero aburrirme y detenerme muchísimo porque tampoco es la idea de la charla en términos de fundamentos, pero sí me gustaría por ahí poner blanco sobre negro en los 3 principales cultivos y podemos agregar la cebada, por lo menos para saber dónde estamos y cuáles son los factores que están jugando sobre el mercado. Trigo. En el caso del trigo, lo primero que hay que entender es que el vuelo de precios que nosotros tuvimos en el trigo viene todo impulsado por Europa y básicamente más por la parte de Asia de lo que es Rusia. ¿Qué hay que entender? Primer punto. ¿Hay una caída de oferta importante en los países europeos y en Rusia? Sí, es importante. ¿Hay problema de oferta de trigo en el mundo? No. Hay más o menos 15 millones de toneladas de producción o de oferta de trigo en toda Europa en relación al año pasado. Y cuando yo voy al total del mundo, principales jugadores del mercado de trigo del mundo, los 8 principales exportadores se está hablando de una merma de 30 millones de toneladas. Uno puede decir, bueno, 30 millones de toneladas no es un volumen despreciable. No, es verdad. Pero ¿qué pasa? Estos son los stocks de trigo mundiales del 2000-2001 a la fecha. La 17-18 fue récord mundial. 273 millones de toneladas de stock final en el mundo de trigo. El más alto de los últimos 20 años. Este año, con la caída total,
que se estima más o menos entre 13 y 14 millones de toneladas, el stock sería el segundo más alto de los últimos 30 años. O sea, no hay problema de oferta de trigo. Lo que puso muy nervioso al mercado es que se habla de una caída de 20 millones de toneladas en el principal jugador del mercado mundial de exportación, que es Rusia. Que también hay una realidad, cuando uno escucha lo que dicen ellos, tampoco creen que vaya a ser tan grave. El mercado se puso muy nervioso, se llevó puesto los precios, y básicamente se llevó puesto los precios, ¿por qué? Por esto. Al no haber problemas de oferta de trigo en el mundo real y los stocks ser altos, los fondos especulativos se la pasan todo el año vendiendo contratos de trigo y jugando a la baja de precio. Este gráfico que ustedes ven acá son en barras las toneladas de fondos especulativos vendidos a la derecha, expresado el número, y en la izquierda lo que tienen es el precio del trigo que está expresado por la línea roja. ¿Qué es lo que uno puede ver rápidamente? Que cuando los fondos especulativos venden el precio baja y cuando compran sube. ¿Qué es lo que pasó? Ante este problema empezaron a comprar a velocidad supersónica y los precios se fueron desde los $150 a los 210, 215 y hasta $220. Ahora bien, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué motivos hay para que los fondos especulativos no se den vuelta y decidan vender? Y acá me fui al mismo gráfico, pero un poquito más lejos. Cerca del 2012, los fondos especulativos pasan de casi 15, 16 millones de toneladas vendidas a no más de 4 o 5 millones de toneladas compradas, y el precio vuela, como lo ven acá en el semáforo. Cuando llegaron allá arriba y se dieron cuenta de que había trigo en el mundo, se dieron vuelta y empezaron a vender. Te llevaron de un trigo de $340 a un trigo de $150. ¿Dónde estamos hoy? Estamos. Tienen 2 millones / 3 millones de toneladas compradas en los fondos especulativos, con el problema de que ahora el trigo no vale $340 como valía en el 2012, vale 200, 210, 215. O sea, de realmente darse vuelta a los fondos, uno no tendría que imaginarse una baja tan pronunciada. Lo que hay que seguir muy de cerca es, a medida que van pasando las semanas, cómo se comporta, sobre todo Rusia con la exportación, y si se empieza a tranquilizar la demanda y empieza a encontrar la oferta que necesita, claramente los precios deberían bajar. En Argentina, nosotros sembramos 6.100.000 toneladas y vamos más o menos entre 18 y 20 millones de toneladas de producción. Venimos de una baja fuerte que combinó baja del mercado internacional con retenciones. Pero hay una cosa que hay que decir y que la verdad que no deja de sorprender. Hoy el mercado internacional, Kansas y Chicago, subía $6 y acá en Argentina llegó a subir 7 u 8. Este es el precio de las posiciones del trigo cerrado hoy en la Argentina. Entre 200 y $220 yendo de la posición diciembre hasta la posición julio. ¿Cómo queda la capacidad teórica de pago con las retenciones? Como todos saben, la retención son 4 pesos por dólar. ¿Ah? O sea, por cada dólar de FOB que vos pagás, pasás a pagar 4 pesos. ¿Cómo daría eso hoy para un trigo enero, con un tipo de cambio más o menos de 41.90 que cerró hoy el mercado, y con un FOB de 229, 230 dólares? Bueno, da una capacidad teórica de pago más o menos de entre 192 y 195 dólares. El mercado hoy ese trigo lo pagó 200 dólares. Y el marzo, con un FOB un poquito más arriba y con un tipo de cambio bastante más arriba, tomando el futuro, me da que la capacidad teórica de pago daba 200 dólares y el mercado pagaba 210 dólares. O sea, todavía hoy el mercado está tremendamente demandante por trigo argentino, más allá y a pesar de todo el trigo que ya hay vendido, y los precios que tenemos son, en términos de paridad, buenísimos. ¿Eso significa que no pueden seguir subiendo un poco más? Si mañana a la mañana nos encontramos con que Kansas vuelve a subir 6, 7, 8 dólares, probablemente el trigo argentino lo copie. Sí, lo que hay que entender es que el trigo tiene una característica en términos internacionales. Cuando se encuentra con una situación de oferta que lo tranquiliza, el precio baja a la misma velocidad a la que subió multiplicado por 2.
Acá lo que hay que entender es que no tenemos un problema de oferta de trigo mundial. ¿Sí es real que Brasil va a necesitar mucho trigo este año? Sí. ¿Lo va a venir a buscar a la Argentina? Sí. Y como ustedes saben muy bien todos, el trigo a partir de marzo en la Argentina empieza a tener un plus de precio porque empieza a jugar el mercado básicamente brasilero. Lo que yo no tengo forma de decirle es si en ese momento el trigo internacional va a tener los precios que tiene hoy o levemente inferiores para que nosotros nos podamos encontrar con un precio importante de trigo a partir de marzo. Yo lo que sí les puedo decir es que los precios que tuvimos fueron buenísimos y los que tenemos hoy todavía son muy buenos. Me parece que no resiste ningún análisis no armar cobertura pensando en trigo de la campaña que se viene. Armando las coberturas mediante las ventas de forward o incluso armando coberturas mediante la compra de puts. Hoy gastando 5 o 6 dólares se pueden poner un piso de entre, si están pensando en diciembre, un peso de 185, 186 dólares, si están pensando, diciembre, enero, si están pensando en marzo, un piso de 195 dólares sin comprometer mercadería. Hace 3, 4 meses esos valores eran los valores a los cuales uno aspiraba a poder vender el forward. O sea, poder cerrar pisos de precio a esos valores sin comprometer mercadería no resiste demasiado análisis. Sinceramente se lo digo. O sea, en trigo, ¿qué es lo que tiene que quedar claro? No hay un problema de oferta mundial. Hay un problema de reacomodamiento entre compradores y vendedores. Los stocks mundiales de trigo están por demás de holgados. Los fondos especulativos generalmente tienen una incidencia muy importante en la suba del precio del trigo y en la baja del precio del trigo. A nivel local los precios ofrecidos son muy buenos. Y tenés dos momentos para jugar el trigo en la Argentina. El momento de cosecha, que generalmente la presión de cosecha, si no hay problemas productivos, tiende a generar una baja en los precios. Y después viene el mercado brasilero, que se activa bastante a partir de marzo, y ni hablar el consumo interno, que genera que haya una recuperación en los precios a partir de ese momento. De la mano del trigo, hablemos de la cebada. El mercado de cebada se ha visto bastante revolucionado en los últimos tiempos, básicamente por la irrupción de un jugador no menor que es China. China sale a jugar el partido mundial del grano forrajero, con un nivel de demanda por demás de importante, y juega muy fuerte este partido. Hoy nos encontramos con un mercado de cebada que va palo y palo a la par de lo que es un trigo, que la verdad que deja de tener, o por lo menos este año no vimos una de las peores características del mercado de cebada, que es la poca liquidez y los pocos negocios que hay. Este año hemos tenido días en los cuales la cebada ha tenido más liquidez que el mercado de trigo, sobre todo en los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires. Y lo que sí me animo a decirles es que vamos a tener un mercado líquido en plena cosecha. Me da la sensación de que los mejores precios de cebada forrajera ya los vimos, pero vamos a tener bastante demanda en cosecha y va a ser una buena oportunidad para poder colocar el remanente que uno no vendió en forward. Sí, la verdad que me cuesta ser demasiado optimista en relación a los precios que ya vimos, pero sí creo que vamos a tener una demanda sostenida y que me parece que vamos a jugar un partido de cebada bastante parecido en términos de precio al mercado de trigo que vamos a jugar. La verdad que no veo nada demasiado raro ahí. Sí hay que tener en cuenta que por características del mercado local, si hay una buena cosecha, la presión de cosecha generalmente deprime fuerte los precios, básicamente por un tema de abarrotamiento de puertos y de que no hay cupo y de un montón de cuestiones relacionadas con eso. En el caso del maíz, uno se encuentra con un mercado internacional que durante los próximos meses y a medida que vaya entrando la cosecha norteamericana, el único jugador del mercado internacional mundial va a ser Estados Unidos, pero una vez más van a no a una buena cosecha, van a un cosechón, quinta consecutiva que está dentro de los valores más altos de su historia. A pesar de esto, bajan los stocks norteamericanos
acá lo tienen, vamos a ver esto, acá está. Es el segundo año que después de haber registrado el mayor stock norteamericano de maíz de los últimos 30 años, incluso con cosecha. Esto lo que está mostrando es que el consumo mundial está firme y este año se acentúa la falta del maíz brasilero, de la safrinha y del maíz local. Ahora fíjense esto. Esto que te muestra, esto abajo te muestra índice de estado muy bueno o excelente de los maíces y en la izquierda, básicamente, el rinde que esperan. ¿Qué es lo que quiero mostrar de este gráfico? 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 5 cosechas consecutivas, una atrás de la otra, dentro de los máximos. O sea, este año vamos, igual, si después de muchos años, el año pasado pasó lo mismo, es un año en el cual la demanda de maíz va a superar a la oferta y por eso hay una caída en los stocks mundiales. Fíjense que nosotros pasamos de un stock mundial total, más o menos, de casi 80, 85 millones de toneladas en el 2016-2017 a una proyección de no más de 50 en la 18-19. Eso es sostén de precios, pero nos encontramos con un mercado que durante los próximos meses Estados Unidos va a abarrotar el mercado de oferta y tendremos que esperar a ver cómo se comporta la demanda dentro de ese mercado y de esa forma uno podrá pensar en ilusionarse con mejores precios a los que hoy tiene. El FOB de los principales exportadores va de la mano. Hoy, como la Argentina está en plena cosecha del tardío y con embarques y todo, no hay maíz brasilero y todavía no arrancó la cosecha en Estados Unidos. El FOB más barato es el FOB argentino, aprovecha para colocar el maíz que le queda porque sabe que después se viene Estados Unidos con el maíz saliendo al mundo desde Golfo de México. Pero están todos bastante parecidos. El problema que nos encontramos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China le metió muchísimo ruido al mercado y al maíz le costó divorciarse en términos de comportamiento del precio de la soja y nos encontramos que la soja se llevó puesto el precio del maíz en cierta forma. Es verdad que los fundamentos de maíz tampoco eran para mantenerse tan arriba porque se viene un cosechón norteamericano, pero creo que la soja claramente es como volvió bastante más agresiva la baja que uno se podía esperar en precios de maíz. Fondos especulativos. Los fondos especulativos llegan al ingreso de la cosecha norteamericana relativamente vendidos, no es mucho, no es muy grande la posición que tienen vendida, entonces que la verdad que si en algún momento se encuentran en una situación en la cual tienen que recomprar por algún motivo, me los imagino siendo más sostén de precio que generando una suba fuerte. A nivel local, terminó la cosecha, mejor dicho, a ver, vamos de nuevo. Estamos camino a terminar la cosecha de maíz en la Argentina. Hay menos maíz que el año pasado para vender, básicamente porque la cosecha fue menor. Y eso lo que va a generar es que a medida que vayan pasando los meses y nos vayamos acercando a fin de año, la escasez de maíz, sobre todo en términos de consumo interno, y tomando o teniendo en cuenta que el maíz de consumo interno es bastante regional por la incidencia del flete, va a haber lugares donde realmente se va a sentir la falta de maíz y uno puede pensar en precios por encima de los que uno se está encontrando hoy. Comportamiento del precio del maíz a nivel local. Bueno, acá tienen la pizarra del maíz en pesos. Obviamente este gráfico que tiene incorporado una tremenda devaluación. ¿Por qué? Porque este mismo gráfico, cuando yo lo miro así, fíjense lo que es la diferencia. Ahora, y acá es donde entra a jugar un poco la estructura financiera de la empresa. Si uno hubiese vendido un maíz en mayo de $190 porque le gustó el precio y porque tenía algunos compromisos especificados a pagar julio, agosto, septiembre, octubre, se encuentra con una situación en la cual un maíz de $135 de hoy le da muchos más pesos para hacerle frente a esa deuda que le daba un maíz de $190 en mayo. O sea, ahí es donde entra a jugar muy finito la planificación financiera y cómo uno queda calzado o descalzado cambiariamente
entre la moneda en la que vende y la moneda en la que se endeuda. ¿Cómo afectan las retenciones al precio del maíz? De una forma bastante parecida como lo hacen en el trigo, lo que pasa que como el valor del maíz en términos absolutos de dólares es menor, uno se encuentra con una situación de que le termina pegando mucho más o le queda un valor menor al ojo. Maíz Lispo, hoy el mercado local está pagando 135 dólares, 136, cuando uno calcula más o menos la incidencia de la retención se encuentra con un maíz que está casi 5 o 6 dólares por encima de capacidad teórica de pago. Y cuando vamos a un maíz julio del año que viene, que es el maíz nuevo, estamos más o menos palo y palo. Entre 145 y 147 dólares da la paridad, y eso es lo que está ofertando el mercado hoy por los forward del año que viene. Campaña 18-19. Gran signo de interrogación. ¿Por qué? Porque hasta la imposición de las retenciones no había duda de que íbamos a un área tremendamente récord de maíz en la Argentina. Y hoy es una gran duda. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que realmente, si bien sigue con la intención de sembrar maíz, se está replanteando algunas cuestiones desde el punto de vista de los números. Personalmente, no creo que se vaya a modificar demasiado el área, pero hasta hoy no hay un número real estimado de la vuelta de las retenciones. Bueno, estos son los precios que ya se los mostré recién. Conclusiones. Super cosecha norteamericana, principal productor y principal consumidor de maíz del mundo. A pesar de eso, los stocks bajan, se nota la caída de la oferta sudamericana de esta cosecha. Me da la sensación que dentro de este escenario, los precios deberían mantenerse en términos internacionales en los valores en los que está, y en función de lo que vaya pasando con intención de siembra en Sudamérica y sobre todo con la demanda internacional de maíz sobre puertos norteamericanos, iremos viendo cómo se comporta el precio. A nivel local, la expectativa que uno podía tener antes de las retenciones claramente no se puede sostener. Soy de la idea de que un maíz arriba de 150, 155 dólares o cercano a esos valores es para empezar a tenerlo en cuenta, para empezar a armar las coberturas si uno está pensando o si ya tiene decidido que va a sembrar maíz para la campaña del año que viene. Y por último, y la más difícil de dilucidar, la soja. ¿Por qué? Porque la guerra comercial entre China y Estados Unidos lo que terminó generando es una situación en la cual el país que durante los últimos años se quedaba literalmente casi sin stock de soja y generaba los vuelos de precio, va camino, si los chinos cumplen con lo que dijeron, a no saber qué hacer con la soja. Léase Estados Unidos. Y como China es el principal importador y consumidor de soja del mundo, la pregunta que a uno le queda dando vueltas, personalmente a mí, sin poder responder, es si hay que cambiar o si cambia realmente el análisis del mercado de soja internacional. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Brasil este año ya dejó en claro que toda la soja que pueda poner a disposición de China la va a poner. Se estima más o menos que el total de la exportación de soja de este año de la cosecha brasilera, de los 75 millones de toneladas, casi el 90% se la terminaron llevando los chinos. Esta es más o menos la tendencia de exportaciones, y acá tenemos el problema al que nos podemos enfrentar tranquilamente el año que viene. ¿Qué es esto? Esto es el stock final de soja en los Estados Unidos. Año 2013-2014. El nivel más bajo de stock de soja de la historia de los Estados Unidos, con vuelo de precio y un montón de cuestiones. De ahí hasta acá, con una cosecha muy buena norteamericana y seguida de una sudamericana, empezaron a recuperar stock hasta llegar a este año en el cual van lejos al mayor stock de soja de su historia. Producto de que los chinos decidieron, por lo menos hasta ahora, no comprar ni el 10% de la soja que venían comprando los años anteriores. Bueno, uno puede decir, todavía no arrancó la cosecha, tienen tiempo. Sí, lo que pasa es que cuando uno escucha lo que vienen diciendo, lo que vinieron diciendo esta última semana, es que van a limitar las compras de soja norteamericana al mínimo indispensable. Si eso es así, nos vamos a encontrar con una situación de que en Estados Unidos el stock de soja va a explotar. Ahora bien, en función de eso,
Toda la soja del mundo tiene que bajar de precio. Básicamente la soja sudamericana tiene que bajar de precio porque la soja norteamericana o porque Estados Unidos está sentado arriba de una torta de soja. La respuesta es no sé, porque Estados Unidos va a estar sentado arriba de una torta de soja porque China no le quiere comprar a ellos. Pero China ya dejó en claro que de Brasil se va a llevar toda la soja que pueda, y de Argentina la que Argentina esté dispuesta a poner arriba de la mesa como poroto. Y fíjense cómo se empiezan a divorciar, a raíz de esta guerra comercial, el precio FOB del poroto de soja de lo que es Brasil, Argentina, que este año casi no tuvo poroto para exportar, y lo que es el FOB norteamericano, a las puertas de la cosecha más grande de su historia, que se habla de 125, 126 millones de toneladas de soja. De soja china de los últimos 4 campañas, en negro es la de este año, junio, julio y agosto. Les quedará claro, como muestra el gráfico, que realmente decidieron casi no comprar soja con origen Estados Unidos. Lo que nadie sabe es si realmente van a ajustar el consumo doméstico o si esta pelea no se soluciona en los próximos meses y los chinos van a terminar tirando la toalla y volviendo a comprar soja con origen Estados Unidos, o definitivamente ajustando su demanda. Por primer año de los últimos 6-7 años, las compras de soja total, o mejor dicho, las importaciones totales de soja por parte de China, no crecen en relación al año anterior. Y entonces, ¿qué va a pasar con el precio de la soja a nivel local? ¿Hay que seguir mirando Chicago? Y la respuesta es no lo sé. En principio una parte sí, porque gran parte de la soja argentina se industrializa y en algunos o en unos cuantos de nuestros mercados de la industrialización nosotros competimos contra Estados Unidos, y cuando uno ve el precio de la harina y el precio del aceite, básicamente el precio FOB, casi que copiaron el mismo o hacen el mismo dibujo que hace el FOB del poroto. Y ese es el mercado en el que está inmerso la Argentina. Ahora, ¿la Argentina va a industrializar menos soja para vender más poroto? Es una respuesta para la cual hoy no tengo la respuesta, y a medida que vayan pasando los meses, la industria será quien nos dé esa respuesta, a ver si está dispuesta, si esta guerra sigue entre China y Estados Unidos, a comercializar o a venderle más poroto para industrializar menos poroto en la Argentina. O si por el contrario, como ha empezado a pasar en dosis muy pequeñas, China decide venir a comprar derivados de soja directamente a la Argentina. Esto es números. Fondos especulativos llegan a la cosecha norteamericana con una posición vendida muy grande. O sea, si uno puede esperanzarse con una palanca que genere una suba de precios básicamente con origen en Chicago, es si llega a haber algún acuerdo comercial entre China y Estados Unidos que obligue a los fondos a recomprar sus posiciones vendidas. Sí hay que tener en cuenta que si se da ese escenario en plena cosecha norteamericana, que van a una cosecha récord, tal vez la suba pueda no ser tan agresiva, pero creo que algo de suba va a haber. A nivel local, ¿cómo impactan las retenciones en el precio? Cuando uno le aplica el 4 pesos por dólar al 18% de la nueva alícuota, queda más o menos, dependiendo del tipo de cambio, entre 28 y 29% de la retención nueva. Cuando uno saca rápido la capacidad teórica, el precio que tenemos hoy disponible de la soja es lo que da, por retenciones. Hay, obviamente, como históricamente pasa en la Argentina, en las curvas de futuros de dólar, un premio por retener soja, que hubo momentos en los cuales fue más interesante, hay momentos en los que es menos interesante, pero siempre algo de premio hay. Y después, bueno, vamos a lo mismo, ¿no? Duele mucho menos ver la pizarra de soja especificada que en dólares. Depende cuánto uno se quiere engañar en función de cómo tenga uno armado su flujo de fondos, si lo tiene más dolarizado o más especificado. Campaña del año que viene. ¿Dónde estamos? En soja de entre 250 y 255 dólares. Estamos más o menos un escalón por debajo
de los precios que teníamos cuando el contrato empezó a cotizar por allá por enero, febrero de este año. Falta mucho, pero sí hay que tener en cuenta que con un peso específico de 3, 4, 5 puntos porcentuales más de retenciones a lo que veníamos teniendo y casi 8 puntos porcentuales más a lo que íbamos a tener si no se modificaba la alícuota de retenciones pensando en mayo del año que viene, las expectativas que uno puede tener por subas son menores a las que podía tener. Falta un montón. Brasil dejó en claro que va otra vez a área récord y vuelve a crecer el área sembrada, y en Argentina todavía es una incógnita de qué nivel de área vamos a estar hablando. ¿Cuánto da la paridad? La verdad que es cuando uno le aplica el tipo de cambio que hay a mayo del año que viene a las retenciones, se encuentra con que la paridad de la exportación da bastante por debajo de lo que se está pagando el forward, que no significa que no pueda mejorar, pero bueno, eso es lo que da el número. O sea, de los tres mercados, el que más incógnita me deja es la soja, sobre todo hasta que no se devele qué partido va a jugar China de aquí hasta fin de año, y sobre todo si uno quiere contar hasta enero, en relación a la importación de soja con origen Estados Unidos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es si decide importar lo mínimo indispensable o nada, y viene con un nivel de agresividad muy fuerte a Sudamérica, a llevarse puesto a Brasil y todo lo que le ponga arriba de la mesa. Y más o menos eso es todo lo que tengo para decir en relación al mercado de granos. Obviamente quedo abierto para todas las preguntas, lo que pasa es que sé que ya es tarde y no quiero robarles más tiempo a cada uno de ustedes. Cami, a disposición. Gracias, Sebas. Ya empezamos con las preguntas que hay. Tenemos la primera. Hola, Seba. Hola. Vamos por grano. En la cebada. Sí. Siempre comparás que va a seguir la cebada más o menos los valores del trigo. Siempre hablas de forrajera. Siempre hablo de forrajera. Sí. El mercado de cervecera es un mercado local que siempre tiene un plus. Hay un mercado de exportación de cervecera, pero es bastante más chico. Y es bastante más predecible el mercado de forrajera. Básicamente por una cuestión de que se usa como sustituto. Bueno, a ver, ¿cuánto se puede divorciar de un trigo forrajero? No mucho. Porque tenés un mercado que la viene a buscar para llevársela, pero si se te cae mucho de precio, te la llevan puesta. Y si se sube mucho y se divorcia del trigo, sustituyen por trigo. En el caso de la cervecera, dependiendo de las necesidades, vos te vas a encontrar con un plus de precio, y lo interesante de este año es que hubo 2 o 3 compradores que salieron con la alternativa de da la calidad, pagar la calidad de cervecera, pero si no da, recibirte y ya darte a conocer qué precio te van a pagar por la forrajera, que no es un tema menor. Nosotros veníamos muy acostumbrados a un mercado de cervecera que se comportaba de otra forma. Sí, en ese tema, bueno, más vale que ellos lo manejan a su conveniencia, pero la cervecera, gran mayoría se industrializa acá, pero te aplican un 10% de retención en los precios. Sí, totalmente. Después, pero es parte del mercado y es recontra, Marcos. En cuanto a soja, Sí. el cambio que hubo de valores Rosario y Quequén, ¿es porque pasaron embarques de allá para los puertos del sur por una cuestión de que hay más soja disponible acá que en el norte? Sí, esa es una de las explicaciones. Sí, básicamente esa es una de las explicaciones. Hubo algunos problemas con el calado de los barcos y el poco caudal que está teniendo el Paraná, que es un tema no menor ese también. Y esas dos son básicamente las dos cuestiones.
te encontrás con un mercado que por ahí va a tomar la decisión de no industrializar lo que está básicamente al sur de la Ruta 5 y exportarlo, por las condiciones de mercado internacional que tenés, ¿no? Básicamente. Pero es, digamos, transitorio por un corto plazo, habría que aprovechar. Y lo que pasa, Marcos, que te soy totalmente sincero y va relacionado con lo que decía hoy del cambio de análisis de fundamento del mercado internacional. Si la guerra comercial entre Estados Unidos y China vino para quedarse, tranquilamente te podés imaginar una Argentina creciendo en términos de cantidad de poroto exportado y que tengas un mercado bastante más dinámico entre agosto y diciembre en los puertos del sur de la provincia. A hoy lo que me animo a decirte es que existe la de que puedas tener ese mercado, que si no tuviera este problema, claramente la chance, todos la sabemos y la tenemos recontra claro, que no existe. Pero vos decís que uno de los puntos también es el tema del calado, digamos que eso, Sí, eso es bien transitorio. coyuntural. Eso es bien coyuntural, pero independientemente, y no por el tema del calado, también lo que claramente la soja que se está comprando para cargarse de acá hasta fin de año en puertos del sur es todo por otra exportación. Sí, pero por eso es lo que yo te digo, porque siempre, los últimos 3, 4 meses, Rosario tuvo 200, 300, 500 pesos arriba. Y la última Sí, semana hubo varios días que Quequén estuvo arriba que Rosario. sí Eso, señor, exactamente. por eso te digo, ya sé que son varios factores, pero por ahí son momentos donde hay que aprovecharlo porque en algún momento va a dar vuelta. No tengo ninguna duda, porque la diferencia que vos tenés con AppRiver, básicamente, con Rosario, es que vos la industria la tenés abierta todos los días. En el caso de los puertos del sur, pueden haber sido algunas ventas muy puntuales, completados los barcos, los compradores se retiran. Otro cereal, está bien que el mercado es menor y no dijiste nada. El girasol. Girasol. A ¿Cómo ver, va el área de siembra para este año? En el norte ya arrancaron, en el sur sí. igual, más, menos que el año pasado. No, es bastante parecido al año pasado. Los números, por lo menos lo que indican los números de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las expectativas son buenas y uno se podía imaginar con un escenario de precios que lamentablemente debajo de esos valores, básicamente por la retención, que están en el del maíz y del trigo, más o menos. Pero vas a tener un mercado dinámico. eh, Lamentablemente en girasol no nos está pasando lo que nos pasó en términos de liquidez con la cebada. Vos con la cebada es un mercado tremendamente líquido. El girasol no, el girasol mantiene su, si querés, su capacidad de ser un mercado que no se activa hasta el último trimestre del año. El tema de los forward se pone muy líquido en cosecha y después un mercado muy puntual de oferta y demanda. Pero sinceramente me parece que, a ver, vas a tener un mercado bastante parecido al del año pasado, sostenido, con una demanda sostenida, y que dependiendo de cómo se dé el mercado internacional, puede llegar a tener algo de volatilidad de precios, pero va a estar, a mí me parece que entre los 280 y 300 dólares va a andar bastante bien. Hoy no tenés esos números, claramente, no tenés estos números, pero te falta un montón. ¿Da para ilusionarse con esos números? Sí, uno se puede ilusionar con esos números, pero lo podemos analizar si querés en las próximas semanas, porque hoy casi que no tenés ni mercado. Gracias, Eva. Sebas, una pregunta sobre lo anterior. Amplia. Reformas imprescindibles que deberían llevarse a cabo para lograr una reactivación lo antes posible. Próxima pregunta. ¿Cómo? Próxima pregunta, ¿no tenemos más? Te complicó. Si tenés la respuesta, te mandamos a conformar el equipo económico. Si la tenés, No, a ver, reformas imprescindibles. Claro, ¿qué suponés vos que se debería hacer a nivel gobierno? Reformas imprescindibles para una reactivación, digamos, ¿no? A ver, desde el punto de vista teórico,
te puedo decir que de hecho no me tienen que escuchar a mí, prendan la tele entre las 9 y las 11 de la noche, hay un montón de economistas desfilando, dando recetas de qué es lo que se debería hacer. A mí, sinceramente, supera ampliamente mi capacidad para ponerme a la altura de poder decir qué hacer. Sí me animo, si querés, a darte 3 o 4 enunciados. Todo el mundo habla de que exportar más. Nadie te dice ni qué ni cómo, salvo cuando vos te vas a los libros de historia económica de la Argentina y rápidamente te das cuenta que lo único que rápidamente la Argentina puede exportar es economía netamente primaria y básicamente agro. O sea, ponernos hoy a desarrollar un sector económico que sea generador de divisas genuinas rápido es casi imposible. Sí hay que empezar a pensarlo porque hay que encontrar un sector que le dé una mano al agro. Yo no sé si tiene que venir desde el punto de vista de la exportación de conocimiento, de servicio, de supera ampliamente. Pero claramente que lo tenemos que encontrar, hay que encontrarlo. Hay una ventana que se abre con vaca muerta y hay especialistas diciendo que probablemente, y esto se sigue desarrollando a la velocidad que viene, el sector gasífero, si quieres llamarlo, o energético, es el que mayor probabilidad tiene de darle una mano al agro en la generación genuina de divisas. Pero va a llevar un tiempo. O sea que desde ese punto de vista, a lo que voy es muy fácil decir hay que mejorar la generación de divisas, nadie te dice cómo. Y después hay un punto que es no menor, pero que es de un problema netamente estructural. En la Argentina, cada vez que hay que ajustar, en lugar de bajar gastos, subimos impuestos. Es verdad, cuando vos ves la composición de lo que se gasta, hay pocos ítems para ajustar. Pero no hay ninguna chance de generar una reactivación rápida y cada vez que tenés que ajustar, lo primero que haces es subir la carga impositiva. Hay dos cuestiones sobre las que en el mundo se hace mucho hincapié. Esta semana leí un paper que medio que no tiraba por tierra, pero daba algunos ejemplos bastante interesantes de por qué la carga laboral en el fondo no termina siendo un problema para el crecimiento. Lo que pasa es que tiene que ser una carga laboral que vaya de la mano de una generación de valor por parte del trabajador. Porque si no, sí termina siendo un problema para la empresa. O sea, tratando de ser más específico en la respuesta, yo creo que hoy estamos en un problema en el cual en la Argentina en población es muy poco el sector activo trabajador para poder generar una política de reactivación y llevarte puesto a los sectores más bajos. Entonces la disyuntiva deja de ser económica para pasar a ser política y social. Pues sí, bueno, bárbaro, vamos a llevar adelante una política de reactivación apalancada básicamente en una generación de mejor trabajo genuino, privado y todo, y de ajuste del Estado. Genial, buenísimo. Vamos a mirar entonces cómo está compuesta la nómina salarial o la nómina de los trabajadores. Lamentablemente, cuando vos te vas a analizar la mayoría de las ciudades de la Argentina, el principal empleador son las municipalidades y las gobernaciones. Porque si ya está, listo, no hagamos ningún análisis. ¿Por qué? Porque para poder generar eso, lo primero que tenés que hacer es tener que dejar sin trabajo al 30 o al 40% de la gente de las ciudades. Entonces, es compleja la situación. Lamentablemente yo hoy, obviamente me supera ampliamente, pero no encuentro algo que vos digas, rápidamente hagamos esto que salimos. Y los últimos 30, 40, 50 años de la Argentina te la demuestran. Las salidas más rápidas de la Argentina fue llevando el tipo de cambio a que cualquier cosa que compraras o que hiciéramos nosotros acá en la Argentina o generáramos para el mundo fuese tan barato, que generara un flujo de divisas tan grande, genuino, no financiero, genuino, que enseguida te sacaba. Lo que pasa es que en el medio, ¿qué es lo que te lleva?
al 25, 30, 35% de la población lo pasa de necesidades básicas medianamente satisfechas a la indigencia directa sin ningún tipo de peaje. ¿Y cuándo pasan esas cosas? Cuando te ajusta el mercado solo. O sea, es compleja la situación. Sinceramente creo que es compleja. Después uno le tiene que sumar todos los errores llevados adelante por cada gobierno de turno. Pero estructuralmente es compleja la situación. Y si a eso le agregamos que como sociedad nos cuesta muchísimo eso de la que te contaba el abuelo de aguantemos un poquito y hagamos el esfuerzo hoy para ver si podemos estar mejor mañana, y se vuelve un tanto compleja. Pero yo entiendo perfectamente, y la base del análisis tiene que ser esa, nosotros vivimos en un país de 40 millones de habitantes, en el cual entre el 30 y el 35% están por debajo de la línea de indigencia. Entonces, cuando uno lo piensa de esa forma, la única salida que tiene es empezar a pensar a ver de qué forma uno genera cosas que el mundo necesite y decida comprar. O no podemos tener un país creciendo con 40 millones de habitantes y una economía de consumo interno de no más de 8 o 10 millones de habitantes, porque los otros 25 o 30 subsisten. Sin palabras. Sin palabras. A ver si entró alguna otra pregunta. No. Te agradece la persona que te preguntó, Sebas. Te lo agradece mucho. No, por favor, el agradecido soy yo. Muy bien. Bueno, nos despedimos. Nuevamente, gracias, Sebastián, por... No, por favor, un millón de gracias a ustedes, sinceramente, y les agradezco.